Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos. Tenemos hoy viernes 7 de abril 2023. Estamos por leer hoy capítulo sexto, canto segundo, texto número 18. Así que bienvenidos, vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sumritasya bhajaseshu martyam manam yat atyat gat mahimayusha tato brahmam purushasya duratyaya. La traducción es la siguiente. La suprema personalidad de Dios es quien controla la inmortalidad y la ausencia de temor, y Él es trascendental a la muerte y a las acciones fruitivas del mundo material. Oh Narada, oh Brahmana, es difícil, por lo tanto, medir las glorias de la persona suprema. El significado escrito por Srila Prabhupada es el siguiente. Las glorias del Señor, tal como se manifiestan en el trascendental 75% de la potencia interna del Señor, se encuentran expuestas en el Padma Purana, Uttarakhanda. Ahí se dice que aquellos planetas que se encuentran en el cielo espiritual, el cual comprende la expansión del 75% de la potencia interna del Señor, son muchísimo más grandes que aquellos planetas de todos los universos hechos de la potencia externa del Señor. En el Chaitanya Charitamrita se dice que todos los universos de la potencia externa del Señor se asemejan a un balde lleno de semillas de mostaza, en el que cada semilla de mostaza se toma como un universo. En uno de los universos en el cual nos encontramos viviendo, el número de planetas no puede ser contado por la energía humana. Así que, ¿cómo podemos imaginar el total que hay en todos los universos que se asemejen a un balde lleno de semillas de mostaza? Y los planetas que se encuentran en el cielo espiritual ascienden a un número que es al menos 3 veces el de que aquellos que se encuentran en el cielo material. Esos planetas, siendo espirituales, son de hecho trascendentales a las modalidades materiales. Por lo tanto, están constituidos tan solo bajo la modalidad de la bondad pura. El concepto de bienaventuranza espiritual, llamado Brahmananda, se presenta plenamente en estos planetas. Cada uno de ellos es eterno, indestructible y está libre de todas las clases de defectos que se experimentan en el mundo material. Cada uno de ellos es autoiluminante y más poderosamente deslumbrante que, si pudiéramos imaginarlo, el brillo solar total de millones de soles mundanos. Los habitantes de esos planetas se encuentran liberados del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades, y tienen pleno conocimiento de todo. Ellos todos tienen naturaleza divina y se encuentran libres de toda clase de anhelos materiales. Ellos no tienen nada que hacer allí, a excepción de prestarle un trascendental servicio amoroso al Supremo Señor Narayana, quien es la deidad regente de esos planetas Vaikunta. Esas almas liberadas se dedican incesantemente a cantar canciones que se mencionan en el Sama Veda. Vedai Sanga Pada Kramopanishadai Gayanti Mam Samagaha.
Todos ellos son personificaciones de los 5 Upanishads. El Tripada Vibhuti, o sea, el 75%, conocido como la potencia interna del Señor, ha de conocerse como el reino de Dios que se encuentra mucho más allá del cielo material. Y cuando hablamos del Pada Vibhuti, o sea, el 25% constituido por su energía externa, hemos de entender que ello se refiere a la esfera del mundo material. También se dice en el Padma Purana que el reino de Tripada Vibhuti es trascendental, mientras que el Pada Vibhuti es mundano. El Tripada Vibhuti es eterno, mientras que el Pada Vibhuti es temporal. El Señor y sus servidores eternos que se encuentran en el reino trascendental tienen todos formas eternas que son auspiciosas, infalibles, espirituales y eternamente jóvenes. En otras palabras, no hay nacimiento, muerte, vejez y enfermedades. Esa tierra eterna se encuentra llena de disfrute trascendental y llena de belleza y bienaventuranza. Ese mismo hecho se corrobora también en este verso del Srimad Bhagavatam, y la naturaleza trascendental se describe como Amrita, tal como se describe en los Vedas. Utamritattvasya. El Señor Supremo es el Señor de la inmortalidad, o en otras palabras, el Señor es inmortal, y debido a que Él es el Señor de la inmortalidad, Él puede conferirles la inmortalidad a sus devotos. En la Bhagavad Gita 8.16, el Señor también asegura que quien quiera que vaya a su morada de inmortalidad, nunca habrá de regresar a esta tierra mortal de 3 clases de sufrimientos. El Señor no es como un ser o como un señor mundano. El señor o amo mundano nunca disfruta igual que sus subordinados, ni tampoco un señor mundano es inmortal, ni puede conferirle la inmortalidad a su subordinado. El Señor Supremo, que es el líder de toda entidad viviente, puede conferirle a sus devotos todas las cualidades de su personalidad, incluso la inmortalidad y la bienaventuranza espiritual. En el mundo material siempre hay ansiedad o temor en el corazón de toda entidad viviente, pero el Señor, siendo Él mismo el supremo valiente, también les confiere la misma cualidad de valentía a sus devotos puros. La existencia mundana es en sí una clase de temor, debido a que en todos los cuerpos mundanos los efectos del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades siempre mantienen al ser viviente aprisionado por el temor. En el mundo terrenal siempre se encuentra presente la influencia del tiempo, que hace que las cosas cambien de una etapa a otra, y la entidad viviente, que es originalmente avikara, o sea, inmutable, sufre muchísimo a causa de los cambios debido a la influencia del tiempo. Los efectos cambiantes del tiempo eterno brillan por su ausencia en el inmortal reino de Dios, el cual, por lo tanto, ha de entenderse que está exento de la influencia del tiempo y por consiguiente de todo temor. En el mundo material, la supuesta felicidad es el resultado del propio trabajo de uno. Uno puede volverse un hombre rico en virtud de su propia y dura labor, y siempre existen temor y dudas en lo que respecta a la duración de esa felicidad adquirida. Pero en el reino de Dios nadie tiene que esforzarse por alcanzar un nivel de felicidad. La felicidad es la naturaleza del espíritu, tal como se confirma en los Vedanta Sutras. Ananda Mayo Vyasat.
El espíritu se encuentra lleno de felicidad por naturaleza. La felicidad de la naturaleza espiritual siempre aumenta en volumen cuanto más se aprecia. No hay posibilidad alguna de crecimiento, de bienaventuranza. Esa dicha espiritual pura no ha de conseguirse en ninguna parte de la órbita del universo material, ni siquiera en los planetas Jnana Loka, o si a eso vamos, tampoco en los planetas Mahar Loka ni Satya Loka, debido a que incluso el señor Brahma está sujeto a las leyes de las acciones fruitivas y a la ley del nacimiento y la muerte. Por lo tanto, se dice aquí Duratyaya, o en otras palabras, la felicidad espiritual del eterno reino de Dios no puede ser imaginada ni siquiera por los grandes brahmacharis o sannyasis que tienen el derecho de ser promovidos a los planetas que se encuentran más allá de la región del cielo. O la grandeza del Señor Supremo es tal que ni siquiera los grandes brahmacharis y sannyasis pueden imaginarla, pero esa felicidad la consiguen de hecho los devotos puros del Señor por su gracia divina. Fin del comentario. Muy bien. Una descripción completa, digamos, acerca del reino de Dios. Se habló de la ausencia de la influencia del tiempo. Se habló también de lo natural que es, mientras se vive en el mundo espiritual, lo natural que es estar pleno, estar satisfecho. No hace falta que uno se esfuerce por la felicidad en el mundo espiritual, así como a nosotros nos ocurre aquí y nos toca de esa manera. Nos toca hacer planes y supervisar esos planes y seguirlos y estar atentos para que realmente estemos satisfechos. Mientras que en el mundo espiritual, esa es la naturaleza del mundo espiritual, estar plenos y satisfechos. A ver, vamos a regresar al verso. El señor Brahma es quien está hablando este verso y él dice que el Señor, la suprema personalidad de Dios, controla la inmortalidad. Prabhupada habló de esto y dijo cómo el Señor Supremo les otorga también a sus discípulos, o más bien a sus devotos, les otorga inmortalidad también, ya que Él es el Señor de la inmortalidad. Y Él está dispuesto a otorgarles a sus almas queridas, a sus devotos, está dispuesto a otorgarles lo que Él tiene. Es bien interesante en este verso que al final Prabhupada termina diciendo, después de haber dado toda esta descripción del reino de Dios, Prabhupada termina diciendo que a los sannyasis y a los brahmacharis no se les permite ni siquiera imaginar. Vamos a ir allá para que lo leamos tal cual. La felicidad espiritual en el reino eterno de Dios no puede ser imaginado incluso por los grandes brahmacharis o sannyasis, quienes son aptos para ser promovidos a los planetas más allá de la región del cielo. Esa felicidad espiritual, si bien es verdad, ha sido aquí descrita de una manera tan llana y tan simple, pero resulta que a ciertas personas muy capacitadas, se habló aquí de sannyasis y brahmacharis, no se les permite imaginar. A ver, ni siquiera ellos con toda su capacidad pueden imaginar esa felicidad espiritual, porque está más allá del alcance de cualquier persona, incluso de una persona que esté dedicada a la vida de brahmacharya o a la vida de sannyasa. En varias ocasiones en las escrituras encontramos referencias a que el volver a casa, el hecho de que un alma vuelva a casa, únicamente se puede lograr, únicamente se puede conseguir solamente cuando y únicamente hasta que el Señor Supremo le otorgue esa bendición al devoto. Y no se puede por el propio esfuerzo de uno, no se puede simplemente poniendo todo el esfuerzo de uno alcanzar llegar a casa, alcanzar el mundo espiritual, la perfección espiritual. Y vamos a leer un par de versos para ilustrar este punto, para darnos una mejor idea. Primero,
En el verso mismo de hoy, el señor Brahma, él dice que, estoy leyendo, estoy subrayando y estoy leyendo, dice el señor Brahma, es muy difícil, por lo tanto, medir las glorias de la persona suprema. Es difícil medir la gloria de la persona suprema. Y estamos aquí en el verso 18. Unos versos más adelante en este mismo capítulo, ahora en el verso 37, casi 20 versos más adelante, el señor Brahma en este mismo capítulo va a repetir prácticamente la misma idea. Vamos a leer, dice el señor Brahma, puesto que ni el señor Shiva, ni tú, Narada, ni yo, el señor Brahma, hemos podido averiguar cuáles son los límites de la felicidad espiritual, ¿cómo pueden otros semidioses conocerlos? Y debido a que todos nosotros nos encontramos confundidos por la ilusoria energía externa del Señor Supremo, podemos tan solo ver este cosmos manifiesto de acuerdo con nuestra habilidad individual. Es una idea similar en la que el Señor Brahma dice, nadie puede conocer a plenitud ni al Señor Supremo ni el mundo espiritual. Con nuestra propia capacidad individual no es posible. Vamos a volver ahora a Bhagavad Gita. En el capítulo 11 vamos a encontrar, ahora son palabras de Krishna, lo que vamos a leer aquí. Y Krishna va a revelar algo de lo más interesante. Veamos lo que dice Krishna en el capítulo 11, texto 48 en adelante. Estoy subrayando y leo. Oh tú, Arjuna, el mejor de los guerreros Kurus, nadie había visto esta forma universal mía antes que tú, ya que ni con el estudio de los Vedas, ni con la ejecución de sacrificios, ni mediante caridades, ni mediante actividades piadosas, ni por medio de severas penitencias se me puede ver en esta forma en el mundo material. Dije de lo más relevante, Krishna dice aquí, ni haciendo austeridades, ni memorizando los Vedas, se me puede conocer en persona. Sigamos leyendo. Ese es el verso 48. Hacia el 53, un poquito más abajo, Krishna repite prácticamente las mismas palabras. Dice Krishna, la forma que estás viendo con tus ojos trascendentales no se puede entender simplemente mediante el estudio de los Vedas, ni por el hecho de someterse a severas penitencias, dar caridad o adorar. Esos no son los medios por los que alguien me puede ver tal como soy. La misma idea. Y entonces, ¿cuáles son los medios? Tendríamos que preguntar. Porque claro, en la vida devocional aprendemos muchas cosas, llevamos a cabo austeridades, penitencias, leemos los libros, pero ¿eso quiere decir que todas esas actividades no son para entender a Krishna? ¿O aunque me vuelva experto en esas actividades, no voy a entender a Krishna? ¿No voy a conseguir la perfección? Es lo que está diciendo Krishna aquí. Entonces, ¿cuáles son los medios, Krishna? Si tuviéramos que preguntarle a él. Y Krishna respondería en el verso 54 del capítulo 11. Mi querido Arjuna, a mí se me puede entender tal como soy, tal como estoy ante ti, únicamente por el medio del servicio devocional íntegro, y de ese modo se me puede ver directamente. Solo así podrás penetrar los misterios de mi comprensión, oh conquistador de los enemigos. Aquí está. Únicamente por medio del servicio devocional. O sea, en otras palabras, yo puedo hacer que estudie los Vedas, que estudie los textos muy bien, que haga penitencias, que haga austeridades, que dé caridad, que haga muchas cosas espirituales, pero todas ellas van a requerir que yo las haga con una actitud de ofrenda, con una actitud de servir a Krishna, porque todas esas actividades se pueden llevar a cabo sin la actitud de servicio, y es aquí donde entran los brahmacharis y sannyasis de los que acabamos de leer. Porque alguien puede ser un brahmachari muy dedicado o un sannyasi muy dedicado, ambos dedicados a la vida monástica. Y alguien puede volver su vida así muy dedicada dentro de la vida monástica,
muy dedicada al estudio, a las penitencias, a las austeridades, a la memorización de los Vedas, pero olvidar a Krishna. Y nuestra idea en el servicio devocional es lo contrario, es al revés. A pesar de que no tengamos pericia en estudiar los libros, en penitencias, en austeridades, pero de entrada comenzamos con lo más importante, que es cultivar la actitud de servicio a Krishna. Eso nos garantiza que podamos avanzar y llegar, de hecho, a la felicidad plena máxima, a la perfección máxima, que es la vida espiritual, en su expresión eh, completa, digamos, en el mundo espiritual. Vamos a ir al Bhagavatam, hacia el final del canto 10. Vamos a encontrar un verso muy interesante también, en el cual, este es Bhagavatam 10, 87, 27. Y en este verso, los Vedas personificados están ofreciendo oraciones al Señor Supremo y ellos dicen lo siguientes. Ellos oran de la siguiente manera a Krishna. Los devotos quienes te adoran y te adoran y te glorifican como el refugio de todos los seres, ellos le pierden atención a la muerte y ponen sus pies en su cabeza. Pero con las palabras de los Vedas, tú, el Señor Supremo, terminas atando a los no devotos, los atas como animales, aunque ellos sean muy entendidos y muy eruditos en los Vedas. Son realmente tus devotos, tus queridos devotos, quienes pueden purificarse a sí mismos y purificar a otros, y no aquellos que están en contra de ti, contrarios a ti. Y aquí aparece esta idea muy interesante. La oración dice que tú, el Señor Supremo, mediante los Vedas, lo que haces es que terminas enredando a las personas que no tienen fe en ti. O sea, uno puede tener dedicación a los Vedas y no tener fe en Krishna. Y en otras porciones se da también una alegoría muy interesante, una analogía interesante, en la cual se dice que los Vedas son como cuerdas, todo el conocimiento védico son cuerdas. Y esas cuerdas pueden servir para vibrar una melodía muy armoniosa, o esas cuerdas mismas pueden servir para terminarlo atando a uno, enredando a uno sin que uno se pueda mover. Y ese es el caso de los dos prototipos o los dos perfiles de los que estamos hablando aquí. Para los devotos, los Vedas tienen un sonido como un instrumento de cuerdas muy agradable. Pero para las personas que no tienen la intención de servirlo a Krishna, esos Vedas son cuerdas que terminan atando a la persona, amarrándola. Vamos a descender un poco en este mismo verso y vamos a encontrar una idea muy interesante también en esta misma línea. Aquí está. Quien sea que es un vimukta, o sea, alguien que no ha vuelto su cara hacia el Señor, con la esperanza y el deseo de obtener su misericordia, esa persona está atada en la ilusión por las mismas palabras de los Vedas que iluminan a los devotos rendidos y entregados. Interesante, ¿no? Esas mismas palabras atan a estas personas porque no buscan al Señor en los Vedas, no buscan acercarse a Krishna mediante la ejecución de rituales, no buscan agradar a Dios mediante el acto de dar caridad. Simplemente realizan tales actividades en la plataforma material. Y aquí el verso dice, ellos se llaman Vimukta y están atados a la ilusión por las mismas palabras de los Vedas que iluminan a los devotos entregados. Vamos a descender un poco más y vamos a encontrar en este mismo verso, en este mismo comentario, un verso citado del Katha Upanishad 2.2.23, y parece ser que este mismo verso también figura en el Mundaka Upanishad 3.2.3. El verso dice así: Nayamatma pravachanena labhyo namedayana bahuna shrutenam yame vaisha brinutitena labhyas
Tasyai Shatma Vivrinute Tanum Swam. Y vean qué interesante esto que aparece aquí. El Señor Supremo o el Ser Supremo no puede ser alcanzado mediante la argumentación o aplicando el poder independiente del cerebro de uno o por estudiar muchas escrituras. Más bien, Él puede alcanzar al Ser Supremo, aquella persona a quien el Ser Supremo escoge favorecer. A esa persona el Ser Supremo le revela su propia naturaleza y forma personal. La misma idea, ¿no? De cuentas, todas nuestras actividades están dentro de la vida devocional que es enseñada por Srila Prabhupada, dentro de la vida devocional que sigue el método en la escuela de Srila Prabhupada, Gaudiya Vaishnava. Ese sistema consiste en, primero que otra cosa, configurar nuestro paradigma de tal forma que todas las actividades van destinadas a agradar al Señor Supremo. Y después, conforme va pasando el tiempo, podemos sí volvernos cada vez más expertos, digamos, en ejecutar rituales, ciertas ceremonias, en realizar austeridades, en leer las escrituras y comprenderlas. Pero primero, antes que otra cosa, el deseo de querer agradar al Señor Supremo. Y eso nos va a permitir entonces ganar el favor del Señor Supremo para entonces, recibiendo la gracia del Señor Supremo, poder hacer un avance. Y no al revés. No es que vamos a avanzar con toda nuestro, como se dijo aquí, el poder independiente de nuestro propio cerebro. No se trata de un esfuerzo solo, porque si fuera así, tenemos todas las de perder, o muchas probabilidades de perder. En nuestro caso, lo que más cuenta es la devoción, y mientras vamos avanzando, siempre, como lo aprendemos de los grandes Vaishnavas, vamos pidiendo a Krishna que por favor nos acepte como un simple sirviente y que por favor me permita ser capaz de recibir la gracia divina, que me permita ser capaz de ser un buen instrumento de la gracia divina y en virtud de ello, a lo largo del camino devocional, transitarlo de manera satisfactoria. Eso es lo que hemos visto entonces en este verso. No hace falta ser un gran sannyasi, no hace falta ser un monje dedicado al monasterio, un sannyasi, un brahmachari. Lo que hace falta es cultivar nuestra seriedad, sinceridad, constancia. Y si incluso carecemos de todo ello, podemos pedirle a Krishna con completa sinceridad que me capacite, que me otorgue las cualidades necesarias. Y Krishna está dispuesto a otorgarlas, sin lugar a dudas. Así que las posibilidades de progresar es para todos. Nadie queda fuera. Necesitamos, si no tenemos ni siquiera buenas cualidades, pedirlas a Krishna, que Él está dispuesto a darlas. Ok, que tengan entonces un bonito fin de semana, un excelente día viernes. Mañana nos vamos a reunir para continuar con el Bhagavatam. Hare Krishna.